Tome su Biblia, ábrala en Éxodo capítulo 13. Hoy voy a comenzar algo que yo sé que no voy a terminar, lo voy a dejar para una segunda parte. Éxodo capítulo 13, versículo 21. Y vamos a ver un par de versículos muy importantes acerca del pueblo de Israel en esta mañana. Amén. Dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Fíjense cómo nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra. Espíritu Santo, danos entendimiento, danos revelación, fortalécenos, equípanos, levántanos, direcciónanos con tu palabra, que podamos, Señor, salir diferentes, Señor, que como llegamos en esta mañana a tu casa, Señor. Que pueda esta palabra ser alimento a nuestro espíritu, a nuestra alma, y que, Señor, como iglesia podamos seguir creciendo a la estatura del varón perfecto, hacia el propósito que tenemos que cumplir, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, por favor. Hoy le quiero hablar acerca de el poder y la importancia que tiene caminar bajo una cobertura y un manto. Todos tenemos algo que nos cubre, y ese algo que nos cubre es algo que determina lo que sucede en nosotros. Muchas de las veces no nos damos cuenta que todos cargamos cierta clase de cobertura, y no hablo meramente de una cobertura como normalmente en la iglesia la conocemos, como una cobertura pastoral o ministerial, sino algo que venga sobre nosotros y camine sobre nosotros. Hay diferentes episodios donde vamos a ver unos pasajes, lo que provocó que se pudiera caminar cubierto, valga la redundancia, por esta cobertura y por un manto que provocó un desenlace específico en la vida de las personas o la persona que iba cubierto por ello. Y a veces no nos damos cuenta que en el trayecto de la vida y en el caminar, en el día a día, no sabemos siempre lo que nos está cubriendo. Es decir, no detectamos siempre si hay algo que esté encima de nosotros, si hay algo que esté cubriéndonos. La palabra del Señor nos muestra, por ejemplo, si usted va conmigo a Salmo 91, vaya conmigo ahí, y vamos a ver algo que el salmista David decía acerca de cobertura. Vea lo que dice aquí Salmos en el capítulo 91. Conocemos este capítulo muy bien. Pero fíjese cómo dice desde el versículo 1: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí está, cobertura número 1. Dice, va a estar bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, el salmista David habla de un requisito para que esa cobertura venga a mi vida. Número 1, primero pone la característica de aquel que está cubierto. ¿Qué hace?
habita al abrigo del Altísimo. Hermano, yo no puedo estar cubierto por un paraguas si yo no me acerco debajo del paraguas. Y el abrigo del Altísimo, el abrigo del Altísimo está para todo el que lo quiere recibir, pero para el que se quiere meter debajo de. Por lo tanto, el salmista David dice, el que habita al abrigo, entonces viene una cobertura, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y luego, si usted va al versículo 3 dice, Él te librará del lazo del cazador. Cobertura número 2, Él te va a librar del lazo del cazador y de la peste destructora. 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y viene toda una lista de todas las coberturas que vienen sobre nosotros. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Fíjese cómo esto habla de todo aquello que puede venir contra nosotros, pero la actividad de nuestro Padre es brindarnos esa cobertura como hijos. Pero luego viene algo bien poderoso, porque habla de lo que pasa cuando uno va caminando. Dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Hermanos, hay cosas en la vida que no nos han ocurrido porque una cobertura ha caminado con nosotros. Han habido muchos accidentes que no nos han ocurrido porque cuando caminamos con una cobertura, eso comienza a operar mucho antes de que nosotros veamos algo. Porque esa cobertura no está limitada a mis dimensiones. La cobertura que yo tengo de parte de Dios no mide 5 pies 11 por póngale lo que mida de ancho. No, la cobertura camina conmigo por kilómetros y kilómetros y kilómetros. Aún pasa países, hermano. Usted puede tener a alguien maldiciéndole desde otro país. Pero cuando la cobertura de Dios está sobre usted, no le va a alcanzar nada. Usted puede tener ataques de hechicería, de brujería, de maldiciones en contra de usted, a una cuadra de usted, enfrente de usted o a un país de lejano de usted, pero no le va a llegar nada. ¿Por qué? Porque la cobertura de Dios está sobre usted. Ahora, fíjese qué tremendo que el pueblo de Israel entendió esto. Ellos estaban caminando en el desierto y sabían que el desierto no era un trayecto fácil de caminar, hermano. Y tenemos que entender esta mañana, iglesia, que la vida en este mundo, como dijo Jesús en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo mismo que Jesús dijo es lo mismo que Dios hizo con el pueblo de Israel. El desierto estaba para morirse, pero debajo de la cobertura de Dios no había desierto, hermano. Quiero que entienda esto. Naturalmente sí había desierto, no es de que era un paraíso, un manjar, no. Ellos sabían que seguía habiendo arena, ellos sabían que seguían habiendo serpientes, seguían habiendo escorpiones, seguía haciendo un calor del demonio, pero debajo de la cobertura no era lo mismo, hermano. Y eso es lo que pasa cuando usted y yo vivimos bajo una cobertura divina, que los demás pueden estar bajo fuego, pero nosotros no vamos a estar quemándonos. Yo no sé si usted cree eso. Los demás pueden estar en sequía, pero nosotros estamos bebiendo y dando de beber. ¿Por qué? Porque lo que pasa en la cobertura divina no pasa fuera de ella.
La gente sabía que no iba a haber maná ni codornices fuera de la cobertura. La gente sabía que si caminaba 1 kilómetro, medio kilómetro fuera de esa cobertura, se le iba a morir el niño, se le iba a morir la niña, se le iba a morir el ganado o se le iban a morir los viejos. ¿Por qué? Porque la cobertura los cubría de todo el mal que había alrededor de ellos. Hermano, ni serpientes, ni escorpiones, ni animales salvajes podían llegar a atacarlos. ¿Por qué? Porque había cobertura. Hermanos, Israel entendió que ellos no podían salir, no podían dar un paso, ni a izquierda ni a derecha, que no fuera el lugar donde Dios los estaba cubriendo. Hermanos, ellos no sudaban para comer. Ellos solo creían que tenían que caminar ahí abajo. Hermano, imagínese que en 40 años nadie tuvo que comprar ropa ni calzado. Dios se las renovó todos los días y con tamaño diferente. Mientras iba creciendo el dedito y el pie, ahí iba estirándose la chancla. Hermano, lo que hace Dios es poderoso. Dios provee, Dios sustentó en todo momento. Ellos no tenían que preocuparse si les desgastaba el manto, si se les desgastaba la camisa. No. ¿Por qué? Porque era Dios trayendo un ambiente de renovación y de suplir toda necesidad. Y cuando caminamos en esa cobertura, hermanos, reconocemos que es Dios el que trae todo lo que necesitamos. Ahora, no siempre quiere decir que eso es todo lo que queremos, pero de perdida todo lo que necesitamos, hermano, Dios lo tiene. La Biblia dice en Filipenses claramente que es mi Dios el que suplirá todas mis necesidades conforme a ¿qué? A sus riquezas en gloria. No a las mías, hermano. Él suple mis necesidades no por el dinero que tenga en la cuenta, sino por las riquezas que Él tiene en su gloria. Por lo tanto, no hay preocupación de lo que Él hace porque Él es responsable. Él es responsable. ¿Qué es cobertura? Quiero decirle rápidamente para que podamos entender de lo que estamos hablando. Cobertura es algo que cubre con el fin de producir un efecto. Con el fin de producir un efecto. Este techo nos cubre con el efecto de que nada exterior nos caiga encima, ¿verdad? Es decir, lluvia, puede ser cualquier otra cosa, pero no nos cae encima. Entonces, cuando usted pone una carpa afuera, ¿qué hace? Cubre, evita de que haya lluvia que le caiga encima. La cobertura es algo que cubre con el fin de producir un efecto. ¿Qué cobertura cargamos y qué efectos trae? ¿Qué es cobertura? Es estirar una cubierta sobre algo para protegerlo. Es extender o estirar una cubierta para proteger. Ahora, si yo entiendo esto, hermano, yo entiendo que Dios quiere cubrirme para traer su efecto y para traer su protección sobre mi vida. Hermano, tenemos que aprender cada uno de nosotros a vivir bajo la cobertura divina. Hoy día no toda la iglesia camina bajo cobertura divina. Hoy día muchos caminan bajo cobertura religiosa, que no es lo mismo. ¿Cómo sé eso, pastor? Bueno, sabes lo que dice la Biblia, pero no te ocurre lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque no hay cobertura divina. Bueno, sabes lo que Dios es capaz de hacer, pero no te ocurre tan seguido. ¿Por qué? Porque no hay cobertura divina. Sabes todas las promesas, pero has recibido pocas. ¿Por qué? Porque sabes lo que hay, pero no hay cobertura.
Porque hermano, quiero que sepa esto bien claro. No es lo mismo caminar y vivir en promesas que caminar en vivir en herencia. Otra vez, no es lo mismo caminar en promesas que caminar en herencia. Mucha gente sabe las promesas de Dios, pero otra gente está ¿qué? Viviendo la herencia divina que Cristo Jesús nos dejó a nosotros. Muchos saben, no, es que Dios me prometió que esto, pero ¿cómo no lo has heredado si Él ya lo hizo todo? En la cobertura divina todo ocurre, hermano. Ahora el tema es, ¿dónde estoy metido yo para que eso venga a cubrirme? Sigue conmigo. Por eso es importante entender, hermano, que la cobertura que el pueblo de Israel entendía que venía de Dios, sabía que nunca le iba a fallar. Clarito leímos ahí en Éxodo, nunca se le apartó la cobertura, hermano. De día, columna de nube. Hermanos, ellos tenían el mejor aire acondicionado que haya existido. Ellos caminaban fresquecitos en medio del desierto. Ellos caminaban a gusto, no les pegaba el sol, no les pegaban los rayos solares, no había efecto alguno, hermano. ¿Por qué? Porque entendían que la cobertura divina estaba caminando con ellos. Entendían eso. En la noche, imagínense, hermano, estamos hablando del desierto, un lugar donde de día el sol te puede matar. Los animales salvajes te pueden matar, la fatiga te puede cansar y matar, la sed te puede matar, pero en la noche también el frío te puede matar y cualquier otra cosa te puede matar en la noche que no ves lo que está ocurriendo, por dónde estás caminando, pero Dios proveyó todo lo que necesitaban. Si necesitaban luz, esa columna tremenda de fuego alumbraba no sé a cuántos kilómetros de distancia, pero tampoco los quemaba, pero sí los alumbraba y los calentaba. Porque la cobertura sabe entregar todo lo que exactamente usted necesita sin que le haga daño. ¿Por qué nos hace daño algo de lo que tenemos? Porque algunas de las cosas que recibimos a veces nos afecta más de lo que nos bendice. Porque toda cosa que viene fuera de la cobertura de Dios puede pegarnos y puede dañarnos. No hay nada que venga de Dios que nos pegue y nos afecte para mal. Todo lo que viene de Dios viene para bendecirnos y viene para levantarnos. ¿Lo cree? Todo lo que viene de Dios. Por eso es importante esto. Mire, Isaías 32:2. Vamos a ver ahí. El 1 dice, he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán, en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Vean qué tremenda cobertura. Será aquel varón, he aquí para justicia reinará un rey, hablando de Cristo. Y será aquel varón como escondedero contra el viento. Vea qué tremendo. Va a venir viento fuerte, pero va a haber ¿qué? Un escondite ahí en él. Estaremos seguros en él. Algo que experimentó Pedro mientras iba en la barca, azotado por la tormenta, los vientos y las olas, pero Cristo pudo contener el viento y las olas. Y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad. Hermano, es lo que provoca Dios. Que cuando pueda haber sequía alrededor de usted, dentro de usted van a seguir brotando arroyos de aguas. ¿Por qué?
no porque usted o yo los produzcamos, no, es Dios el que produce todo conforme a la necesidad, hermano. Él es el que hace todo posible, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Vea cómo es esto. Que es Dios el que hace todas las cosas mientras Él sea la cobertura de nosotros. Por supuesto, esto no nos quita la responsabilidad de hacer lo que tenemos que hacer. Por supuesto, todos aquí tenemos responsabilidades, sean laborales, sean familiares, sean ministeriales, sea de lo que sea. Pero cuando entiendo que a pesar de todo lo que hago, Él es el más importante, a Él me debo más, Él es el que gobierna, Él es el que determina el principio, el fin de todo, entonces Él cubre lo que abajo se somete en obediencia. Él cubre todo lo que por debajo de esa cobertura se somete en obediencia. ¿Cuál es la clave para poder recibir su cobertura? Obedecer su palabra. Su palabra nos cubre. Cada vez que usted agarra una parte de la escritura y usted la pone en práctica, viene un manto nuevo sobre usted. Cada vez que usted agarra otra escritura y la aplica, viene otra cobertura sobre usted. Porque todo lo de Dios funciona para aquellos que le creen. ¿Cuál es la evidencia de que le estoy creyendo a Dios? Lo que estoy haciendo. ¿Cuál es la evidencia? Si alguien de aquí me dijera, ¿sabe qué, pastor? Aquí a 2 cuadras andan regalando carros. Debería de ir rápido por uno. Si yo no le creo y no salgo de aquí, yo no voy a recibir. Yo no voy a agarrar ningún carro. O si le dicen, ¿sabe qué? Están regalando aires acondicionados. Por si ocupa uno, vaya a tal dirección. Y si yo no me muevo porque no le creo, yo no voy a recibir eso que están dando. Y eso es un ejemplo muy burdo de todo lo que es Dios, en realidad. Todo lo que Dios tiene ya está plasmado, hermanos, acá. El tema es, en el momento en el que nosotros decidimos realmente creerle a Él y a su palabra. Ahora, vaya conmigo a Segunda de Reyes. Y vamos a ir al capítulo 4. Fíjese cómo vamos a ver una contraparte aquí. En el versículo 18. Segunda de Reyes 4:18 dice, y el niño creció. Pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, es decir, salió al campo. Y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Vean qué tremendo. Yo creo que aquí vamos a cerrar hoy. Esta mujer, todos conocemos este milagro, pero esta mujer, sabemos que no tenía hijo. Vino el profeta Eliseo, fue atendido por ella y recibió bendición. Lo que cargaba Eliseo reposó sobre su hogar y le trajo fruto. Pero cuando el niño creció, este pasaje nos deja ver que el padre era un hombre de campo. Un hombre que tenía su empresa, seguro, sus trabajadores.
Y si este hombre estaba en el campo con los segadores, seguro él debió haber estado en medio del día haciendo el trabajo. Dice que el niño creció y el niño salió corriendo como diciendo, voy a ir con papá un rato. Pero el niño seguramente salió en medio del día, cuando el sol estaba fuerte, probablemente sin nada en su cabeza, y tal vez le pudo haber dado un golpe de calor. No dice la Biblia específicamente qué le pasó. Pero probablemente este niño salió sin avisar. Salió solamente a buscar al papá. Y en el trayecto algo le pasó que cuando llegó con el papá, dijo, ¡ay, mi cabeza! ¡Mi cabeza! Y el niño murió. ¿Con qué lo quiero dejar con esta historia? Este niño muy probablemente salió sin algo que cubriera su cabeza. Salió sin cobertura. Salió corriendo. En medio del día, en medio del sol, quién sabe cómo estaba el asunto. Pero eso lo mató. Hermano, cuando uno camina sin cobertura, uno está más cerca de la muerte. Y no estoy hablando de irse a la tumba y al cajón. Pero hay cosas en la vida que se mueren, aunque seguimos vivos. Uno muere espiritualmente. Uno muere emocionalmente. Uno muere energéticamente. Porque cuando camino sin cobertura, algo me golpea y comienza a matarme. Y cada vez que caminamos y hacemos algo sin cobertura, eso que hacemos tarde que temprano nos va a matar. A matar, a matar, a matar, a matar. Yo recuerdo cuando ya empezaba a oír la voz de Dios que me decía que ya renunciara a mi trabajo y mi profesión. Cada vez más me aburría de estar en el hospital dando consulta. Se me hacía más enfadoso, y no porque no era la gente, pero se me hacía enfadoso ver que venía otro paciente. No quería entrar, aunque tenía mi chequecito seguro del gobierno federal. Pero me daba flojera estar sentado en un escritorio, en un hospital. Porque por dentro la voz de Dios cada día me decía, ya es hora, ya es hora, ya es hora. Si yo no respondía a eso, me moría. Varios se quedaron desempleados meses después de que nos salimos de ahí, ¿verdad? Cuando esperaban que todos los iban a regularizar de por vida. Y algunos apenas les dieron, ¿verdad? Después de 4 a 5 años casi, 4 años y fracción. Cuando uno camina en cobertura, hermano, y uno obedece, y uno se mueve, hermano, no hay mejor cosa que uno pueda hacer más que obedecer. ¿Qué es lo que Dios te ha estado diciendo últimamente o que Dios te ha dicho que no lo has hecho todavía? ¿Qué clase de cobertura camina contigo día tras día? Algunos cargan una cobertura de incredulidad, de temor. Algunos cargan una cobertura de inseguridad. Algunos cargan coberturas de menosprecio, de rechazo. ¿No le ha tocado ver gente que de repente llega y siempre se siente inferior? Como que no, y como que siente que no puede, y como que se hace como que no puede, y como que hay una cobertura ahí. Una cobertura que los está dañando en su desenlace. Hay gente que carga una cobertura de amargura, de resentimiento, de dolor. Y son coberturas que, ¿qué hacen? Te cubren y te envuelven,
y provocan un efecto. Tú te das cuenta cuando alguien está amargado. Tú te das cuenta cuando alguien batalla con rechazo. Tú te das cuenta cuando alguien carga con tristeza. O sea, no nomás estás agüitado, o sea, estás mega agüitado. Porque no es lo mismo sentirte mal un ratito que estar sintiéndote mal siempre. Ahí te das cubriéndote que está sobre ti. No es que ocurre un rato, es que ocurre por mucho tiempo. Y es que puedes ir un rato a desestresarte a algo, pero cuando sales de ese algo, si esa cobertura viene otra vez sobre ti, entonces quiere decir que hay una cobertura negativa sobre ti. Puedo salir a caminar y echarme un helado y pasarla bien. Pero si cuando regreso a mi lugar me sigo sintiendo igual, hay una cobertura que no es correcta. Y necesito que Dios cambie esa cobertura. Yo necesito que Dios cambie esa cobertura. Porque si no, eso va a tener un efecto sobre mí y va a ir matando cosas en mí que debieron haber crecido y debieron de haberse desarrollado. Muchos de nosotros no hemos hecho cosas porque alguien a tu lado opinó algo en vez de ayudarte. Muchos de nosotros nos atoramos con un montón de cosas porque alguien no vio lo que tú veías y ahí te atoraste. Pero si tú no le crees a Dios en lo que Él ha depositado en tu interior, vas a quedar con eso cubriéndote toda la vida. Yo recuerdo cuando comenzaba a predicar, y yo escuchaba que había algunas personas que decían, hey, no predica igual que el pastor Héctor, o sea, mi padre. Como que no se oye igual. Pero yo no le hice caso a esas voces porque yo sabía que no iba a predicar igual que mi padre, porque no estaba llamado a ser su copia. Y ahora cuando llego dice, ya lo extrañábamos, pastor. No porque sea mejor que él, para nada. Estoy lejos de ahí. Pero si yo escucho esas voces, yo me retracto y digo, no, ¿para qué predico si la gente va a estar hablando? Y que no esto y que no aquello. Yo mato el propósito de Dios en mi vida. Vencí eso y vencí muchas otras cosas más. Dios ha sido tan bueno y esa predicación puede ser buena o puede ser mala, pero nos ha llevado a otros países y continentes y lo que falta. Pero si yo me quedo con eso, yo me atoro. ¿A dónde llegarías? ¿A dónde estaría hoy tu vida? Sé que has llegado lejos, pero ¿a dónde estarías hoy caminando con la cobertura correcta? Caminando con la dirección correcta. ¿A dónde estarías parado hoy si Dios estuviera cubriéndote en las decisiones que ya pasaron? Ahora, si no fue eso, ¿por qué no pedirle a Dios que ahora Él nos comience a cubrir en adelante? Yo no sé si tú anhelas que Dios te cubra. Yo quiero que Dios me cubra todos los días. Porque un día sin su cobertura, hermano, yo estoy en bandeja no de plata, de oro para el diablo. Yo necesito que Él me cubra. Yo necesito. El enemigo va a hacer todo lo posible, hermano, por pegarle a lo que Dios ha plantado en nosotros. Siempre, siempre. No es meramente nuestra persona, hermano. Si te das cuenta, cuando hemos estado fuera de la voluntad de Dios no nos morimos automáticamente. Bien trabajamos, bien producimos, bien generamos ganancias, viene todo. Pero nomás empezamos a buscar a Dios
Pero nomás empezamos a ayunar, pero nomás empezamos a servir en la casa de Dios, híjole, parece que todo se puso en contra. Y nos achicamos. Y es que como que el negocio no está igual, híjole. Y es que como que esto y que mejor voy a volver a hacerlo como estaba. El enemigo tira un dardito ahí para que vuelvas a hacerlo como antes. Y con lo que logre matar de parte de Dios dentro de ti, ya la hizo. No te ocupa matar a ti. Ya la hizo. Por eso ocupamos esa cobertura. Ocupamos eso. Porque con un poquito nomás dice la Biblia que un poquito de levadura leuda. Hermano, para mí es importante esto. Por eso se lo predico y se lo enseño. Porque necesitamos aprender a vivir bajo la cobertura divina. Todos los días hay un fuego tremendo. Todos los días en la noche hay algo tremendo. Pero Dios nos cubre. Todos los días hay ataques. Incontables son las veces que se nos pudo haber salido una llanta en un freeway o en un camino. Yo tardé más de un año yendo a 1 hora de distancia plantando una obra en México. Y yo dije, todo este tiempo y no me pasó nada. Y veía carros chocados, y veía carros ponchados, y veía esto y aquello. Y dije, Dios, gracias, porque no me desbarranqué ninguna de esas veces. Y vaya que estaba peligroso. Pero es la cobertura de Dios. Dios siempre va a estar a cargo de aquellos a quienes Él protege. Siempre, hermano. Mire, ¿cómo logró salir Moisés en medio de toda una persecución de niños? Porque había cobertura divina. Ni siquiera él sabía que estaba operando a su favor todavía, pero ya estaba. ¿Cómo logra salir Jesús en medio de la persecución de Herodes? Era el plan de Dios cumpliéndose. Cobertura. Hermanos, necesitamos pedirle al Señor que nos cubra en todo lo que hacemos y en lo que somos. Analiza saliendo de este lugar. Analiza qué clase de cobertura ha venido sobre tu vida. ¿Qué es lo que está cubriendo tus pensamientos, tus emociones, tu mente? Aquello en lo que más estás pensando, en lo que más estás metido. ¿Qué es lo que te está cubriendo? Y si no es de Dios, creo que es importante y necesario que le digas, Señor, límpiame, lávame, purifícame de todo esto. Pídeselo al Señor, hermano. Aunque usted no lo crea, usted puede tener gente alrededor de usted que se sienta abandonada y usted lo puede acompañar todo el tiempo y se sienta abandonada. Porque no es lo que pasa afuera, hermano, es lo que pasa adentro.